José Briceño, periodista del Diario El Expreso de investigación y por supuesto también directivo de la Federación de Periodistas del Perú. José, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Primo, muy buenos días, estimados amigos de Café con Leche y Radio del Sur. Un servicio, tengo un retorno extremadamente bajo, te escucho muy lejos, primo. Ok, No sé si no, vamos podrían regalar un a poquito tratar más de mejorar un poco el asunto acá. Te ¿Ya lo escucho están viendo? extremadamente lejos, primo. Yo lo que Muy, quisiera, muy bajo. yo a ti te escucho bien. La parte final José, yo a ti te de escucho tu bien. intervención anterior, sí, la estaba escuchando óptimamente. Hablaste del rol de los padres frente a los colegios, que había que ir a ellos, ¿no? Y después de volver a la pausa, sí, no te escucho, primo. Después de la pausa, a ver, vamos a tratar de ver acá. Sí, te Ya estaba hay un escuchando muy asunto. bien, el retorno era bueno, ahora sí Yo lo no que te te quería escucho, pedir, estoy con el José, es lo volumen siguiente, al máximo en el teléfono. aprovechando que yo sí te escucho bien, José, me gustaría que A por ver, favor yo hagas te una escucho extremadamente exposición. bajo, te estaba escuchando bien, primo. Me A gustaría ver, que, solamente lo siguiente, me gustaría para que hagas empezar una. la presentación de hoy, primo, Sí, primeramente, nuestro gran amigo, nuestro colega, que también participa los días hola. miércoles en tu espacio, Rafael Romero Vázquez, no nos puede acompañar en esta oportunidad. Ello porque él viene, le contamos por su intermedio a nuestros amigos, él está sosteniendo una muy valiente lucha en defensa de sus derechos laborales contra Ricardo Belmont Casinelli. Como se recordará, Rafael, él trabajó para RBC, el canal que era de propiedad del exalcalde de Lima, y al final escamoteó, ese es el término, escamoteó sus derechos laborales, no se los quiso reconocer, no se los quiso pagar, al igual que a varios trabajadores de esa empresa, y Rafael tuvo que verse forzado a recurrir al Poder Judicial en defensa de ese derecho. Y esto está ya casi en una etapa final, y como mencioné, Rafael viene dando una dura y valiente lucha en defensa de sus derechos laborales, lo que por justicia les corresponde, lo que por ley, lo que por dignidad y lo que por ética, sobre todo, corresponde que Ricardo Belmont le pague por todo el tiempo trabajado en la empresa que era de su propiedad. Claro, si es que Belmont no paga, lo que va a suceder es que va a repetir lo que hizo Delgado Parker, ¿no? Sí, es casi una figura similar. Es casi una figura similar, primo. En lugar de cumplir con sus obligaciones laborales, el señor Belmont prefirió contratar estudios de abogados, equipos de abogados, y llevar esto hasta el extremo de llegar hasta las casaciones, en muchos casos, como es el tema de Rafael Romero. Esto pinta de cuerpo entero la verdadera moralidad de esta persona que hace poco estuvo dando vueltas en el entorno de Pedro Castillo, con ambiciones, supongo, de volver a tener poder, de tener un puesto importante en el Ejecutivo, tal vez primer ministro, y que al final de cuentas Pedro Castillo lo terminó desechando, y lo que ocasionó pues que Belmont Casinelli salga a despotricar del presidente Castillo. Pero Claro, hagamos un pequeño recordar. Yo sé que se van a acordar ustedes, amigos, de aquello del accionariado difundido, ¿no? Eso que fue catalogado de estafa. la gran Recuerdo, estafa. primo, amigos, que había un cómico que imitaba a Ricardo Belmont, esto en el fenecido programa Risas y Salsa de Canal 5, que lo imitaba de la siguiente manera. Este cómico decía, y ahí están los videos por si acaso, ¿no? En YouTube. No me van a dejar mentir. Belmont decía, de hermano a hermano, ponme $1 en la mano. Sí, pues, sí, de verdad. Era increíble cómo incluso mucha gente se llegó a tener tal susto, tal problema y perdió su plata a tal punto que murió. Y es terrible, y eso no lo podemos olvidar. Ojalá Dios quiera que esta vez que está participando el hijo se pueda saber la verdad, aunque yo, la verdad, te digo, dudo un poco. Para mí quieren repetir lo mismo que hizo Delgado Parker en el sentido de cabecear y no pagar nada a sus trabajadores. Sí, esperemos que el Poder Judicial finalmente termine de amparar esta causa que ha emprendido Rafael Romero, llena de justicia, ¿no? Lo que está haciendo es reclamar su derecho laboral, que se respete su derecho laboral. Él no está pidiendo nada fuera de contexto, él no está pidiendo nada reñido contra el ordenamiento legal, contra el ordenamiento legal laboral. Lo que él está pidiendo es que se reconozca por justicia el tiempo laborado para esta empresa,
¿no? Y desde acá, primo, nuestra solidaridad, mi solidaridad con Rafael Romero en esta batalla que está dando, no solamente en defensa de sus derechos, sino también en defensa del derecho de muchos trabajadores que ven como las patronales, los propietarios de las empresas para las cuales han laborado, de un momento a otro deciden pues no respetar eh, esos derechos, ¿no? Porque esta sentencia que sé que va a salir favorable a Rafael va a sentar jurisprudencia y muchos trabajadores que están luchando, ¿no?, en los tribunales pueden acogerse a ese articulado para al final y al cabo encontrar justicia. Claro, y tiene que ser así. Ahora, me gustaría que hagas una exposición sobre Petroperú, José, porque como no me estás escuchando bien, de repente por ahí no se hace un buen diálogo. ¿Tú has preparado algo en cuanto a lo que es Petroperú? Incluso incluyes también, aparte de eso, el costo y la inversión que se ha hecho en relación al tema del lobo. O sea, que ha sido una millonaria inversión y que definitivamente ha sido botar la plata. Como también me imagino que hablarás algo sobre Talara, ¿no? Sí, primo. A ver, para colocar en contexto, ¿no? Este tema que me he permitido proponerte a ti, proponer a la producción, es un tema un poquito largo y enrevesado, tiene varias aristas. Petroperú, como sabemos, y esto lo entendemos todos por la información que podemos recoger de medios de comunicación, ¿no? Los establecidos, aquellos que son, pertenecen a las grandes cadenas comunicacionales. Petroperú está, disculpen, patas arriba, en todo sentido, ¿no? Hemos visto cómo el gobierno, el actual gobierno, el del profesor Pedro Castillo, colocó a un personaje siniestro en la administración de esta petrolera, cómo se volvió Petroperú una gigantesca agencia de empleos y cómo este personaje, Hugo Chávez, ante cuestionamientos que con toda justicia se estaban haciendo contra su gestión, contra la forma en que se estaba dilapidando el dinero de todos los peruanos en esta empresa petrolera, dijo que él contaba con el respaldo del presidente y que él iba a renunciar si es que el presidente se lo pedía. Así de directo. O sea, nos están demostrando pues que estaban haciendo lo que les daba la gana en Petroperú. Vamos por un pequeño recordaris, amigos, acerca de lo que del mal manejo en Petroperú. Mal manejo que al final revierte en todos nosotros, que nos afecte económicamente a todos. Esto en el precio de los combustibles. Y ustedes bien saben que suben los combustibles, sube todo inmediatamente, ¿no? Y los más desprotegidos, ¿no? Los más desprotegidos, los más pobres, los que menos tienen, son las primeras víctimas de todo este mal manejo. A ver, vamos a ir primero al tema de los bonos de Petroperú. Recordemos que Petroperú colocó bonos en el mercado para intentar ganar liquidez, los cuales fueron calificados internacionalmente como bonos basura. El precio de los combustibles en el Perú está por las nubes. Ustedes pueden dar fe de ello. Eso hace que el costo de vida de los peruanos pues se eleve, perjudicando a los más pobres. Esta realidad, lo que se está viviendo en cuanto al alza del precio de los combustibles, no es culpa única y exclusivamente de la guerra entre Rusia y Ucrania. Tiene mucho que ver. El marco internacional tiene mucho que ver, afecta, pero no es culpa exclusiva del enfrentamiento bélico que se está viviendo en Europa, como se nos ha vendido. Eh, Ese es un punto de defensa del gobierno para justificar sus errores en la política de hidrocarburos. También, en gran parte, esto es culpa y sobre todo dolo del Estado por una serie de manejos, de malos manejos administrativos y sobre todo inescrupulosos. A ver, si Petroperú fuera una empresa privada y deciden nombrar a un funcionario como Hugo Chávez, recordemos el apoyo y complacencia a su nefasta gestión por parte de Palacio de Gobierno, pues en verdad a mí no me importaría, ya que sería una empresa particular, y es muy dueña de sus decisiones y sobre todo de la manera como tiraría al tacho su dinero y operatividad. Si se contrata gente con el perfil de Chávez, sería problema si Petroperú fuera una empresa particular, sería problema de esa empresa particular y nosotros tendríamos que abocarnos a otro tema. O si esa empresa particular decide volver Petroperú una gigantesca agencia de empleos, como ha sucedido en el gobierno de Pedro Castillo, bueno, ellos sabrán cómo manejar su dinero. Pero Petroperú, amigos, es una empresa pública que depende del Estado y el Estado lo sostenemos todos con nuestros impuestos. El Estado lo sostenemos todos con nuestro trabajo. Ergo, o sea, nosotros estamos financiando Petroperú. ESAN, que es una institución educativa
superior dedicada a la formación económica y ejecutiva, publicó en su página web hace relativamente poco que el índice Energy Markets Bloomberg había calificado a los bonos de Petroperú, estos bonos que la petrolera peruana intentó colocar internacionalmente, como basura. ¿Y esto a raíz de qué? A raíz de que Petroperú se negó a una auditoría general de 2021. Se había contratado a una empresa PwC y a ellos se le negó el hacer el arqueo, la auditoría, el saber cuáles eran los estados financieros, el debe y el haber de la petrolera peruana. Y eso es verdaderamente grave. ¿Qué están ocultando? ¿Qué ocultaron en Petroperú? ¿Qué, a qué información ellos finalmente no decidieron dar? ¿No? Si uno, cuando es auditado, una empresa es auditada, amigos, y esta se niega a dar información, es porque algo turbio se está ocultando. Es la verdad, lo digo de frente, ¿no? Es por eso que la venta de bonos en el extranjero, por esa negativa a la auditoría, se cayó y fue calificada de basura. O sea, no sirven. Los bonos de la petrolera peruana no sirven en el extranjero. El 3 de mayo de este año se conoció que el Ministerio de Economía y Finanzas otorgó a Petroperú un préstamo de 750 millones de dólares para que responda a sus obligaciones de este año fiscal y se evite así una severa limitación en el suministro y la comercialización de combustibles. Petroperú no puede sostenerse, no puede autosostenerse. Hay que coger dinero del Estado mediante partidas especiales, o sea, quitarle a otros presupuestos, echar mano al dinero que tenemos en caja, a las reservas que tenemos en caja, para seguir manteniendo a toda esta empresa inoperativa y a toda la burocracia dorada que habita en la petrolera nacional. El 2 de marzo de este año apareció un comunicado de la compañía informando que la auditora internacional PwC no firmaría los estados financieros del 2021. No se los dejaron hacer. Así de sencillo. Después adujeron una serie de problemas para realizar su labor. Esta empresa sacó también comunicados manifestando en que no les permitían trabajar, no les daban información, no colaboraban, ¿no? Entonces todo esto radica en una figura ya de extrema gravedad. Ese es un marco general, primo Coco, acerca de la situación general de Petroperú. Yo quisiera ir al tema de una columna que publicó Rafael Romero el 27 de diciembre del 2020 en el Diario Expreso. Su columna, como sabemos, se llama Más allá de la noticia. Y en esta columna, que él tituló Presidente Sagasti y Petroperú, se puso el dedo en la llaga. Esto acerca de información que como periodistas de investigación habíamos manejado, habíamos recopilado, basada en documentación oficial por parte de la petrolera peruana, acerca de cómo era el manejo, en ese momento, el manejo interno de Petroperú. Lo que Rafael graficó en Más allá de la noticia, el 27 de diciembre del 2020, fue grave, primo Coco. Es para el espanto. A ver, vamos por partes. Sí, estamos La viendo modernización de la ahí, refinería estamos de viendo Talara contigo. fue presupuestada en 341 millones de dólares, pero el proyecto final de deuda creció inexplicablemente a 7.874.000 millones de dólares, que serán pagados por todos los peruanos hasta el 2045. Esa deuda la hemos asumido como Estado, o sea, la vamos a pagar. Primo Coco, la vamos a pagar No, no, tú, ahora la vamos a pagar José, yo, la va a pagar Rafael, la va a pagar Lisi, la va a pagar todos los oyentes de tu programa. Es un endeudamiento monstruoso al que nos han sometido. El incremento, ese incremento salvaje, se debió a más de 20 adendas firmadas entre Técnicas Reunidas y Petróleos del Perú S.A., que modificaron montos hasta por 1.912.000 millones de dólares. Esa es la friolera del monto de las adendas que se adosaron al contrato original y que hizo que suba el costo de la repotenciación de ese elefante blanco llamada refinería de Talara. Aparte, se suscribieron adendas con el Grupo Cobra por 24.100.000
$66.130.000. En otro punto de la columna de Rafael Romero, el 27 de diciembre, se trata el tema del cambio del logotipo de Petroperú. Recordemos el logotipo antiguo, el que hemos conocido desde la época del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, que era el motivo de una máscara mochica, moche, que fue cambiado de un momento a otro por un símbolo que es una P, simula ser un ala, ¿no? Desde mi punto de vista inexpresivo, desde mi punto de vista no representa lo que es el espíritu de la petrolera peruana, del recurso petróleo y de las posibilidades que esto podría representar para nosotros como sociedad y como país. El cambio de ese logotipo, amigos, costó nada menos que $74 millones y en plena pandemia, cuando muchos peruanos morían por falta de oxígeno, cuando el Estado peruano no podía garantizar el estado de suministro de oxígeno, tampoco de medicinas, cuando no se podían comprar camas UCI, cuando estábamos en lo más oscuro de la pandemia, se decidió gastar $74 millones por el cambio del logotipo de Petroperú. Un detalle al respecto. Ese cambio solamente es el dibujo, solamente el gráfico, la imagen, el pintar, el graficar ese logotipo en tanques, en camiones, en surtidores, en islas, en merchandising, en carteles, en letreros, en avisos, es un costo más, aparte. Supongo que igual de millonario. El contrato de seguros que firmó Petroperú adjudicando a Marsh Reder por millones de dólares, fue suscrito con un familiar del gerente de suministros, de la gerencia de suministros en ese momento, Santiago Santamaría Rizo Patrón. Ello, y a su vez, lo terminó trabajando ese tema con su hermano Eduardo Rizo Patrón. Así se están manejando, mejor dicho, así se manejan las cosas en la petrolera peruana. En el norte del Perú, en Piura, el módulo hospitalario de Talara costó aproximadamente 10 millones de soles, la construcción del módulo, ¿no?, que Salud construyó para entregar a Petroperú. Contrato cuestionado por medios de comunicación en su momento piuranos. Aparte, la refinería de Talara está cerrada, está paralizada. Y se está gastando la friolera de 100 millones de soles anuales para transportar combustible vía terrestre entre el Callao, Lima y Pucallpa. Las plantas de venta y terminales del sur han sido entregados a terceros, los han tercerizado. ¿Cuál es la justificación para ello? Petroperú jamás dio una explicación cabal, concreta y concisa que nos convenza a nosotros que era necesario hacer esa tercerización. La gerencia de gestión social entre el 2019 y el 2020, tengamos en cuenta que la columna de Romero fue escrita hace un par de años, manejó un presupuesto de 32 millones de soles, ello para el relacionamiento con comunidades nativas, y 2.700.000 soles en asesorías. Sin embargo, los conflictos sociales en esa parte del Perú, en la selva, sobre todo en la selva norte, nunca han disminuido, han aumentado. ¿De qué valió gastar semejante cantidad de dinero en esta gestión social de la petrolera cuando el trabajo no dio ningún fruto? Petroperú informó sobre la venta del edificio institucional, el edificio que está en San Isidro con Carnaval y Moreira, edificio construido en la época de los militares, Carnaval y Moreira y Vía Expresa. Algunas plantas complementarias de la nueva refinería de Talara, el Club Petroperú, que pertenece a los trabajadores, ojo ese detalle, por más de 40 años, las casas de los órganos y Punta Sal, es decir, todos sus activos. Petroperú se estaría deshaciendo de todo. ¿A quién se favorecería con esto? ¿Bajo qué figura, bajo qué lineamientos se estaría ejecutando esa licitación, esa venta? Y como periodista pregunto, ¿a quiénes favorecería esas ventas? ¿A qué grupo? ¿No? ¿A qué personajes? Sabemos, por experiencia reciente, de estos malos manejos sucedidos en esta empresa petrolera, y esto último que hemos mencionado, Primo Cocolo, de la venta del edificio emblemático de Petroperú en San Isidro, al pie de la Vía Expresa, el Club de Trabajadores y demás activos, nos hace entrar en sospechas.
Esta columna ocasionó una respuesta por parte de Petroperú medio extraña. Yo sé que cuando hagamos un ejercicio de imaginación, primo Coco, yo sé que si a ti o a mí se publica en un periódico alguna información que nosotros creemos que es atentatoria contra nuestra dignidad, difamatoria, inmediatamente lo primero que hacemos es, mínimo, enviar una carta escrita a ese medio pidiendo una rectificación o tal vez una carta notarial furiosa, rabiosa, directa, al amparo de la ley exigiendo que se retracten de lo dicho, ¿no? Si no, caso contrario, nosotros como afectados iniciaríamos las justas acciones legales contra todas esas diatribas. El 3 de enero, mediante la columna llamada Petroperú di y vuelta respondo, se dio respuesta a una carta virtual que publicó el Diario Expreso Petroperú en su página web, combinando al Diario Expreso y a los periodistas que habían hecho este trabajo a retractarse. Repito, carta publicada en su página web. No hicieron llegar un documento simple o una carta notarial a las oficinas del periódico. Simplemente se remitieron a hacer una publicación virtual. La Gerencia de Comunicaciones de la Petrolera Estatal envió expreso una carta con algunos agravios a Rafael Romero, autor del artículo titulado Presidente Francisco Sagasti y Petroperú. Permítame leer lo que Rafael respondió aclarando a la petrolera sobre el costo real de la refinería de Talara. Rafael mencionó, no obstante, sobre la modernización de la refinería de Talara, esa gerencia pretende aclarar que el costo de inversión es de $4.700.000 y no de $7.840.000, como afirma la nota. Sobre el particular, debo decir que en Petroperú hay problemas de comprensión lectora, puesto que si leen correctamente el artículo dice que el proyecto final de deuda creció inexplicablemente, y subrayo esto, inexplicablemente, a $7.874.000.000 que serán pagados por los peruanos hasta el 2045. ¿Se comieron las palabras hasta el 2045? No entendemos la posición de la petrolera. Rafael rebatió punto por punto esa carta y la verdad dejó mal parados a los que se le enviaron, sobre todo a quienes conforman la gerencia de comunicaciones de esa empresa petrolera, pues luego de este aclare, en la columna del 3 de enero del 2021, titulada Petroperú di vuelta respondo, la petrolera no volvió a tener comunicación con Expreso. Se cayeron la boca. ¿Por qué? Porque se demostró que lo que se había publicado en la primera columna, Presidente Sagasti y Petroperú, era cierto. Esos gastos monstruosos de dinero, esas adendas, la forma como se pretende deshacerse del patrimonio de la petrolera eran ciertos. De ahí hasta la fecha jamás han vuelto a criticar una columna escrita por Romero en El Expreso, ningún trabajo que como periodista he venido haciendo acerca de la verdadera y real situación de la petrolera de todos los peruanos, porque Petroperú nos pertenece a todos los peruanos. Quiero, no sé, primo, Sí, pedir el sí, apoyo. te estamos escuchando atentamente. Yo creo que hay un problema ahí. En el caso tuyo, levante el volumen de tu parlantito, de tu celular. Estoy con todo el Sí. volumen levantado, primo. ¿Sabes por qué te digo? ¿Sabes por qué te digo? Estoy Porque con todo el volumen cuando levantado tú al has máximo en estado mi antes de teléfono. la pauta, todo normal. Y aquí ya está todo normal para poder establecer una Bien, comunicación. Pero sigue, yo tienes estoy con más o el menos, volumen del ponte, teléfono levantado. tómate unos Escúchame, hermano, pero te escucho 3 claro. minutos más, por favor, porque falta el tema de Odebrecht. Sí, quisiera, por favor, sí, por favor, el apoyo de algunas imágenes que he proporcionado Correcto, a, sí. Justamente a las producción. están poniendo. Las están Sí, poniendo para que la veas tú también. quiero referirme en esta parte, primo, al tema medular de la participación que tengo esta mañana en tu programa. A ver, son unas imágenes que he puesto acerca de los contratos EPC, de un contrato firmado Está, entre Petroperú y la empresa española Técnicas Reunidas, ahí ¿no? está, Es ahí un está, contrato, son 3 hojas de un contrato que he José, pasado a producción. Bueno, José. voy relatando el tema mientras Claro, aparecen esas ya estamos páginas. con la Petroperú primera que firmó es un contrato Petroperú cumple los EPC con la contratos. empresa española Técnicas Reunidas. Vamos a abordar el tema de la presencia de Odebrecht en torno a Petroperú, no solamente de Odebrecht, sino de empresas muy cuestionadas
empresas que estuvieron metidas en el club de la construcción y en todo este tema del escándalo Lavajato. Bien, primero, para definir, ¿qué es un contrato EPC? Los contratos EPC son un tipo de contrato de diseño y construcción en los que, como lo indica sus siglas en inglés, Engineering, Procurement and Construction, en castellano Ingeniería, Compras y Construcción, en líneas generales, el contratista es responsable del desarrollo de la ingeniería, las adquisiciones o contrataciones necesarias para el proyecto y la construcción de la infraestructura. Empresas muy cuestionadas, como había dicho Primo Coco, Graña Montero, Odebrecht, Camargo y Correa, participaron de la construcción de los trabajos de implementación de la refinería de Talara. Y lo vamos a demostrar en tu programa, esto con base en esto, amparado en información del mismo Petroperú, de la misma petrolera peruana, esto en cuanto a su contrato. El contrato, que es un documento de 137 páginas, suscrito entre la petrolera Petróleos del Perú, Petroperú S.A. Voy a mostrarlo a mano alzada para que nuestros amigos puedan tener cabal conocimiento de la existencia de este documento. Este es un documento de 137 páginas que vamos a resumir justo lo estamos en lo pasando. sustancial, en lo que nos interesa. Contrato FIT, EPC, Proyecto de Modernización, Refinería Talara, Petróleos del Perú, Petroperú S.A., firmado con Técnicas Reunidas. Técnicas Reunidas es una empresa española con la que se firmó este documento y esta empresa española tercerizó los trabajos en la refinería de Talara, subcontratando a Graña Montero, a Camargo y Correa, a Graña Montero, como dije, empresas demasiado cuestionadas por la inmoralidad de el caso Lavajato. En este contrato, en la parte final, las firmas en las que se suscriben y se da legalidad a este documento, leemos por Petroperú, Petróleos del Perú, Petroperú, el señor Luis Gutiérrez, y por Técnicas Reunidas, Eduardo Arena Barzana. Vuelvo a mostrar el documento. Se contrató a estas empresas cuestionadas. Hace poco se desató el escándalo porque el juez César San Martín autorizó nuevamente a Odebrecht a contratar con el Estado peruano, lo que ocasionó que algunos medios de comunicación, algunos periodistas muy dignos, como tú, Primo Coco, levantaran la voz de protesta frente a él. ¿Cómo es posible que se autorice a contratar a esta empresa que le ha hecho tanto daño al Perú? Y encima ha llevado a los tribunales internacionales, al Perú, al CIADI, para que le paguemos una gigantesca cantidad de dinero. Esta empresa que ha estado metida en actos de corrupción durante el gobierno de Toledo, durante el gobierno de Alan García, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, durante el gobierno de Ollantumala. Se les ha vuelto a contratar. El juez César San Martín les ha levantado la prohibición para contratar con el Estado y les ha dicho, vayan, hagan lo que den la gana con el Estado peruano. En ese contrato, Primo Coco, en el anexo número 15, que es subcontratistas designados, permítanme presentarlo así nuevamente, a mano alzada para que vean que estamos hablando con documentación legal, con documentación oficial. Anexo 15, subcontratistas designados, es un documento pequeño. Permíteme leer la parte introductoria para que se pueda entender hacia dónde va esto. Subcontratistas designados. La relación de subcontratistas aprobados por el empleador para ejecutar cada sección de los trabajos se muestra en el presente anexo 15, subcontratistas designados. Adicionalmente a las empresas del grupo Técnicas Reunidas, las siguientes firmas están previamente aprobadas por Petroperú. Ojo a esto. Después voy a dar cuenta de la relación de empresas. Dice, las siguientes firmas están previamente aprobadas por Petroperú. O sea, en Petroperú sabían que se estaban contratando a estas empresas mafiosas para ser subcontratadas por el contratista en la realización de trabajos para el proyecto Modernización Refinería Talara. Estas subcontrataciones podrán realizarse tanto a empresas individuales de la lista como a agrupaciones o consorcios entre las mismas. Puertas abiertas. De todas las formas, les abrieron las puertas legalmente mediante este contrato y este anexo 15 a que Graña Montero, OAS, Camargo Correa,
Odebrecht puedan seguir lucrando con el Estado peruano. En la primera página de este anexo número 15, primo Coco, Sí, lo estamos viendo. hay un par de empresas que me he permitido subrayar con tonalidad fosforescente para poder entender. Trabajos, dice, listados subcontratistas designados, trabajos preliminares, entre varios. Andrade Gutiérrez Constructora, Sao Paulo, Brasil, local de ubicación, donde se ubica la empresa. Más abajo, Graña y Montero, Lima, Perú. Sé que lo pueden leer, lo voy a sacar un poco más para que tomen conocimiento. Lo tenemos en Otra imágenes. hoja de este anexo número 15, obra civil, lo que es ingeniería civil. Claro. Ahí podemos encontrar nuevamente a Andrade Gutiérrez Constructora, sede más próxima, Sao Paulo, Brasil. Camargo Correa, Constructores Camargo Correa, S.A. Sub Perú, lugar de ubicación, Lima, Perú. Graña y Montero, ubicación, Lima, Perú. Odebrecht Perú, Ingeniería Construcción, S.A., Lima, Perú. Queiroz Galbao, lugar de ubicación, Lima, Perú. Para que tomen conocimiento, amigos. Así se ha beneficiado a estas empresas marcadas por la corrupción para que se sigan llenando de dinero se siguieron llenando de dinero esto en las obras, en la refinería de Talara. Y las autoridades y el Poder Judicial y el Ministerio Público y el equipo especial de Abajato y los medios de comunicación, ¿dónde estuvieron? ¿No se dieron cuenta? Vamos a la última hoja, que es la consecución de este anexo, obra civil. En esta última hoja, este es un documento breve, con solamente 4 hojas. Pueden ver ahí, amigos, está resaltado en fosforescente. Dice, Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A., Lima, Perú. Queiroz Galbao, sede de ubicación, Lima, Perú. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dónde estuvieron las autoridades que no se dieron cuenta de la presencia de estas empresas en cuanto a los trabajos en la refinería de Talara? Petroperú les abrió las puertas a estas empresas. Y Petroperú, estimado primo Coco, permíteme lanzar esta hipótesis, no lo hizo de motu propio. Esto debió venir concordado con autoridades de más alto nivel. Vuelvo a preguntar, ¿dónde estuvieron las autoridades, el Ministerio Público, el Poder Judicial? ¿Dónde estuvo el equipo especial Lavajato frente a esto? ¿Dónde estuvieron los medios de comunicación, las grandes cadenas comunicacionales que se rogan y rogan la defensa de la legalidad y la moralidad? A todos se les escapó la tortuga en esto. Nadie se dio cuenta. Ese tema, estimado primo Coco, como mencioné minutos atrás, lo lanzamos con Rafael Romero el 27 de diciembre del 2020. Lo dimos a conocer. Particularmente yo lo había, disculpa que hable en primera persona, lo había mencionado en mis redes sociales un par de semanas antes. Ya me había llegado la información, ya contaba con la documentación pertinente y di a conocer este tema en mis redes sociales. Mi Facebook es mi caballito de batalla como periodista. Hice esta denuncia. Rafael Romero se suma a la investigación y escribe esta columna clara, directa y concisa el 27 de diciembre con nombre Presidente Sagasti y Petroperú, en donde directamente menciona la presencia de estas empresas muy cuestionadas en los trabajos en la refinería de Talara. Eso es lo que está sucediendo con Petroperú en cuanto a Odebrecht, pero la historia no termina acá, la historia continúa. Este domingo pasado, Rafael publicó una columna, en su columna, más allá de la noticia, acerca de un tema muy preocupante, es acerca de los contratos. Petroperú ha suscrito contratos con muchos empresarios peruanos, con muchos proveedores peruanos, pero ¿qué se ha descubierto? Que en estos contratos hay un artículo que es arbitrario. El artículo 76, numeral 4, que taxativamente dice, esto es de su reglamento de contrataciones, dice, la petrolera puede resolver los contratos sin expresión de causa, o sea, cuando les dé la gana. Están resolviendo contratos, primo, amigos, sin expresión de causa. Leoninos. Están contratando servicios, están comprando cosas a empresarios peruanos, están tratando de salir
de esta oscuridad a la cual nos sometió el coronavirus y la inactividad y a esta crisis económica desatada por este gobierno, se han tratado de rehacer y han contratado con Petroperú y sus contratos están siendo quebrados en base a este artículo, por demás abusivo y que atenta contra toda norma nacional e internacional en cuanto a la suscripción de contratos. Este tema va más allá. Hay otro artículo en el que dice, solo se reconocerá al contratista por lo realmente ejecutado, sin definir qué es ello. Si a mí me contratan para pintar, disculpen que lo ponga en un ejemplo básico, si a mí me contratan para pintar una pared de 50 metros y cuando yo voy a 25 metros de haber cumplido con mi trabajo y de un momento a otro me cancelan mi contrato, dicen ya no vamos a trabajar, el contrato se cayó, la ley me ampara, yo te reconozco 12 metros pintados, porque no hay definición, no hay articulado, no hay fórmula para que se defina cuánto es lo que yo he trabajado, lo que yo he gastado, lo que yo he invertido, lo que yo he comprado. Y en muchos casos, primo Coco, esto de los contratos que se están tumbando con empresarios peruanos, en muchos casos apuntan a beneficiar a empresas extranjeras. Y ese beneficio a esas empresas extranjeras, primo Coco, tómame la palabra, va a hacer que el incremento de los combustibles que nosotros consumimos suba. Claro. Porque Claro. se está dejando de comprar a empresarios peruanos que están directamente relacionados con la producción de gasolina. Claro. Esto, como digo, por favorecer a capitalistas internacionales. Y eso va a hacer que el precio de los combustibles se incremente y nos va a seguir perjudicando a todos. Así es. Eso es lo que se está viviendo, ese es el drama que se está viviendo en Petroperú, ese es el mal manejo que se está efectuando sobre esta petrolera, que al final de cuentas, todo ese bolsón de deuda, por lo que es las adendas en la construcción de la refinería de Talara, lo que es este mal manejo económico, ese dinero que ha tenido que dar el Estado para que Petroperú no se hunda, no quiebre, y estos contratos que se están quebrando y que van, tómenme la palabra, por favor, van a incidir en el precio de los combustibles de aquí a la vuelta de la esquina. Todo ese costo lo vamos a pagar tú, lo va a pagar yo, lo va a pagar Rafael, lo va a pagar Lisi, lo va a pagar todo el público que te escucha, primo Coco. Perfecto. Esa es la verdadera situación que se está viviendo en la petrolera estatal peruana. Muy bien. José, como siempre, muchas gracias porque siempre estamos contando con la verdad, gracias a ustedes. Saludos para Rafael, el mejor éxito. Y en un ratito más estaremos conversando también con un especialista en combustibles, el economista César Bedón Rocha, justamente sobre este tema para reafirmar un poco este desmadre que se está haciendo en Petroperú. ¿De acuerdo? Bien, primo. Chévere. Abrazo para ti. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Éxitos. Gracias, primo.